Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos contra todo pronóstico y aunque usted no lo crea, a la última semana del trimestre. Y sí, esta es la primera vez que completamos las 13 semanas y estamos muy contentos por eso. El título de la lección es Fe que obra y el texto base está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 1 al 17. Y esta es la parte en donde teníamos que despedirnos. Íbamos a decir que era el último resumen, que por una serie de cosas no íbamos a poder seguir preparando este material. Sin embargo, esta semana pasó algo muy interesante que hasta ahora realmente nos tiene con el corazón enternecido. Quiero mandar un saludo muy especial a Eliezer Martínez, que se comunicó estos días. Estábamos en un grupo de WhatsApp, ahí consiguió mi número, me habló y me contó una historia. Y hay un grupo muy lindo que se reúne todos los viernes, a veces de manera presencial, a veces de manera virtual, y entre tantas cosas lo que hacen es mirar este resumen. Así que mando un saludo muy especial. Me dijo él que eran como 15 personas más o menos, y lo lindo es que ellos comenzaron a estudiar la Biblia y están con un sueño de pronto ser bautizados y me están extendiendo la invitación para yo compartir ese momento con ellos. Y realmente estoy muy, pero muy contento. Así que con Lili, mi esposa, que normalmente ustedes no le ven pero está detrás de la cámara, es ella, decidimos justamente seguir con esto, ¿sí? Así que sigan orando por esta iniciativa y por cada persona también. Vimos muy lindas iniciativas relacionadas con la lección de jóvenes, aplaudimos eso y oramos para que siga creciendo. Contanos tu experiencia con tu clase de escuela sabática, contanos tu experiencia compartiendo el evangelio con otras personas. Realmente esa parte es la que sí o sí tiene que formar parte, valga la redundancia, de tu jornada cristiana. Y volviendo al resumen de la lección de escuela sabática, estamos ya terminando el trimestre, ya tenemos el folleto para el trimestre que viene, que va a hablar acerca de reflexiones sobre el sábado, muy recomendado, si no lo tenés todavía conseguilo, y tengo aquí anotadas algunas cosas que quiero compartir contigo sobre lo que fue esta última semana. Si vamos a hablar de salvación, deberíamos poder hablar también de las obras sin necesariamente colocarlas como eso que no te salva. Hay un énfasis muy fuerte en eso y hay peligro siempre en llegar a los extremos, porque tenés libros como el de Santiago que te plantean la idea de tener un cristianismo práctico, es decir, manifestar exteriormente esa salvación que recibiste interiormente. Y allí surge esta pregunta, ¿no? ¿No deberíamos darle un mayor énfasis a las obras, es decir, a las cosas que hacemos nosotros como cristianos? ¿No deberíamos darle un mayor énfasis a esto de vivir con Dios? Ojo, tenés textos como Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, son bien claros, ¿no? La salvación es por gracia, esto es un don de Dios, no por obras, somos justificados por la fe en Jesús, contamos con una justicia que procede de Dios y se basa en la fe, así que sabemos esto, las obras no salvan, dentro del plan de salvación no cumplen un rol salvífico. Sin embargo, sí son parte importante de lo que es nuestra experiencia cristiana. ¿Y cuál sería el punto? ¿Cuál sería esta relación de las obras con nuestra salvación? Bueno, lo averiguaremos. Y hablando de las propiedades de las obras, ya definimos que nos salvan, pero hay tres aspectos que me gustaría repasar contigo. Por un lado, las obras tienen relación con una expresión de fe genuina, ya que creer en algo necesariamente nos lleva a la acción. Si yo creo en algo, esa creencia me llevará naturalmente a una acción. Por ejemplo, si yo creo que el lunes tengo un examen y quiero sacar buenas notas de manera honrada, obviamente, entonces tengo que estudiar. La acción es estudiar. Si yo creo que la ley de la gravedad realmente funciona, no me voy a tirar de un avión sin paracaídas y voy a subir una montaña con el equipo necesario para evitar una caída. Esto es lo que Santiago enfatiza en el capítulo 2, versículos 14 al 17, dándonos este ejemplo, ¿no? Encontramos a una persona que está desnuda y hambrienta y le decimos, bueno, anda a vestirte, anda a comer y listo, que Dios te bendiga. Y él termina diciendo que esto es inútil. Así como la fe sin obras es inútil. Y aquí había una frase que me encantó y te la quiero compartir. Es imposible creer en algo tan radical como el evangelio
y que esto no se note en nuestra vida. Quizás una pequeña autoevaluación, cómo se está reflejando exteriormente esa salvación que aceptamos interiormente. Un segundo aspecto a tener en cuenta es la vida abundante que resulta de una relación con Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús nos explica que Él vino para que tengamos vida en abundancia. Antes de la venida de Jesús, nuestra única opción era el pecado, no podíamos elegir. Ahora con su muerte nosotros tenemos la opción de escoger si queremos seguir viviendo en pecado o si por el contrario queremos seguir a Dios, habitar en Cristo y hacer obras de justicia, como dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Esta elección de la que estamos hablando nos permite tener una vida abundante. Y ponete a pensar, ¿quién tiene una vida mejor que la persona que no le debe nada a nadie, en el sentido de que guarda los mandamientos, es una persona ejemplar, vive conforme a los estándares de justicia? Nadie le puede reclamar nada en ese sentido. Y de hecho, cuando sos una persona perdonadora, como Cristo pide que seas, también vivís mejor, porque estás tranquilo contigo mismo. Esta paz que solo Cristo puede dar y que solo puede experimentar la persona que realmente decide vivir en Jesús. Esta frase la estoy repitiendo mucho a propósito y ya vas a saber por qué. La obediencia confiada implica hacer lo que Dios nos pidió y dejar los resultados e incluso las consecuencias de lo que hacemos en las manos de Dios justamente. Los 10 mandamientos, el Sermón del Monte y cualquier otra indicación similar que el Señor nos haya dejado en su palabra no son mandatos arbitrarios, son la hoja de ruta para vivir una vida satisfactoria, significativa y feliz. Y un tercer aspecto a tener en cuenta es esto de ser testigos al mundo. Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si Pablo tenía esto en mente cuando escribió 2 Corintios capítulo 3 versículo 2, pero allí él nos dice que las personas leen la vida de quienes dicen creer en Cristo y en base a esta lectura toman la decisión de si quieren seguir profundizando en su conocimiento de Jesús o si, bueno, eso que estoy viendo en fulanito no me gusta mucho, voy a seguir aquí en el mundo que aquí estoy más feliz. 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20 nos presenta esta idea de que Dios compartió con nosotros el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Dios, somos embajadores del reino de los cielos ante el mundo. ¿Y cómo se conduce un embajador cuando está representando a su país? Bueno, él pone en primer lugar a su país y trata de representarlo lo más dignamente posible. Es lo que se espera de un cristiano. El cristiano debería dar testimonio del Dios al que representa y cuyos intereses cuida. Y es ahí en donde entran las obras dentro de lo que llamamos la experiencia cristiana. ¿Estoy haciendo lo suficiente? Esa es una pregunta que cualquier cristiano puede llegar a hacerse. Una variante podría ser: sé que no soy salvo por obras, pero algo debo hacer seguramente. O sea, hay una parte que me tiene que tocar a mí. Cuidado con este concepto porque podría llegar a ser no bíblico. Primero, definamos lo que significa suficiente. A ver, ¿suficiente para qué? ¿Es un intento de salvación retroactiva? Tipo, a ver, Jesús, muchas gracias, me salvaste, pero a partir de ahora yo me hago cargo y yo me preocupo de mi salvación. Eso no es bíblico. Al menos Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice que debemos andar en Jesús, no solamente aceptarlo. Y esto implica una serie de cosas. Otra cuestión que surge: ¿cuál es el objetivo de esta pregunta de si estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy pensando en agradar a la gente o dar una imagen de que soy una persona piadosa, una persona especial? Gálatas capítulo 1 versículo 10 nos dice que intentar agradar a los demás antes que a Dios no es la mejor idea que existe. Por otro lado, hay que entender la diferencia entre tener la convicción de servir y sentir ansiedad por servir a Dios. Y me vas a decir, ¿cómo que ansiedad? Bueno, sabemos perfectamente que la convicción viene de Dios, pero la ansiedad nunca vendrá de Él. Porque textos como por ejemplo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos explican que Dios no nos dio un espíritu de miedo, y ahí puede entrar la ansiedad y todas sus variantes, sino de poder, amor y dominio propio. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 agrega que el perfecto amor de Dios quita el temor. Y fíjate este concepto interesante. Podrías creer que hay mucho por hacer y tendrías razón. Te leo una lista que tengo aquí: atender huérfanos y viudas, reuniones de junta, dar estudios bíblicos, predicar, hacer visitas, servir en comedores comunitarios, donar para refugios de indigentes, pedir donaciones de alimentos no perecederos. ¿Será esto suficiente?
porque también podríamos agregar más cosas, como por ejemplo aprender idiomas antiguos para traducir la Biblia, ir de misionero a tierras lejanas, testificar sin descanso, dedicar por lo menos 4 horas al día a la oración, estudio de la Biblia y meditación. Si nuestra definición de hacer lo suficiente implica hacer todo lo que hay para hacer, entonces nadie jamás hará lo suficiente. En vez de preguntarte si estás haciendo lo suficiente, deberías tomar esta formulación bíblica. ¿Estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera? Fíjate que no hay un ejemplo bíblico en donde Dios le pide a una persona que cumpla o supla todas las necesidades que vea esa persona mientras anda por allí. Por el contrario, tenés ejemplos como el de los apóstoles en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, en donde ellos delegan ciertas funciones a otras personas. Y allí entra Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 20, explicándonos que nosotros somos parte de un cuerpo. Dios no llama a nadie a ser la iglesia completa. El llamado de Dios para vos y para mí es que seamos miembros de esa iglesia, que seamos realmente partes de ese cuerpo que está en movimiento. Y aquí te dejo un consejito, esto no estaba en la lección. Si no te enganchas en el movimiento del cuerpo que es la iglesia, pronto ese cuerpo estará tan lejos que no podrás alcanzarlo. Métete, involúcrate, hace algo. El Señor espera que vos reacciones de alguna manera después de haber sido salvo por el Señor. En Juan capítulo 15 versículos 1 al 17, Jesús nos explica claramente cuál es la relación que debe existir entre Él y sus discípulos. La persona que permanece en Cristo lleva mucho fruto. Y fíjate que aquí no hay ambigüedad de ningún tipo. Necesariamente llevar mucho fruto es un resultado natural de la comunión con Jesús. Creo que estoy exagerando un poco en los énfasis, no sé vos qué pensás. Podemos decir entonces que permanecer en Cristo necesariamente lleva a la persona a comportarse de cierta manera, y esto es totalmente opuesto a lo que plantea el legalismo. Si no estás asociado con el concepto de legalista, bueno, legalista es la persona que dice tenés que hacer ciertas cosas para de esa manera poder ser perfecto y salvarte. Cristo no espera eso de vos, Cristo espera que vos lo aceptes y como resultado natural de tu comunión con Él, allí vienen los cambios en tu vida. La idea de depender de Cristo no siempre produce una reacción favorable porque la mayoría de nosotros, por esa pecaminosidad que tenemos en el corazón, tendemos a creer que podemos ser buenos por nuestras propias fuerzas. Es más, llegamos a tomar el crédito por buenas acciones y algunas expresiones de amor que podemos prodigar. Este sentimiento puede crecer aún más cuando vemos que aparentemente hay personas que ni reconocen a Dios y a quienes les está yendo muy bien. Y esto no te sientas mal. Mira que tenés el Salmo 73, en donde Asaf reconoce justamente que él se sintió celoso de personas que no sirven a Dios, pero que supuestamente la están pasando bien. Te recomiendo que leas el Salmo 73 y vas a ver las conclusiones que después sacó Asaf. Pero la realidad es que nadie puede cambiar por sus propios medios ni puede recibir reconocimiento por las cosas buenas que hace, porque todo eso es apenas la evidencia de que Dios está trabajando en y por la persona. Textos como Efesios capítulo 2 versículo 10, Filipenses capítulo 1 versículo 6, capítulo 2 versículo 13 nos explican cómo funciona esta cuestión. ¿Querés cambiar en serio? Bueno, deberías empezar aceptando la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que venimos hablando. Ningún ser humano puede cambiarse a sí mismo. Eso está expresado en Jeremías capítulo 13 versículo 23. Dios provee la capacidad de cambiar, pero también es Él quien te da el deseo de cambiar. Y esta es la obra del Espíritu Santo y tantas otras cosas. Ahí tenés textos como Filipenses 2.13 que te aclaran esta situación. Dios transforma y hace que las personas caminen con el corazón dispuesto a las buenas obras. Como allí en Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 se nos dice, solo al vivir esta realidad y depender enteramente de Cristo, las personas comienzan a cambiar. Y allí tengo que preguntarte de nuevo, ¿estás viviendo dentro de los parámetros de esta realidad? ¿Estás dependiendo de Cristo? ¿Estás viviendo conforme a su ejemplo? Reflexiona en eso, orá y toma decisiones. Como cada semana terminamos leyendo un texto de Elena de White que está en nuestra lección. Específicamente hablamos de El Camino a Cristo, el capítulo 8, páginas 58 a las 60. Pero yo me quedé con la última parte porque realmente me impactó. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría,
tu fragilidad a su poder eterno, de modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de él como serás transformado a su semejanza. No se me ocurre qué otra cosa añadir, solo decirte que este trimestre aprendí muchísimo con Santiago y me imagino todo lo que voy a aprender sobre el sábado el trimestre que viene. Así que te animo a seguir en esta jornada cristiana. Y recuerda esto, siempre tu parámetro será Jesús. Cómo él se comportaba, qué hacía, cuál era la relación que él asignaba a la fe y a las obras, porque sí, Jesús también tuvo fe. ¿Qué relación él asignaba en su experiencia con el Padre a cada una de estas facetas de lo que es la jornada cristiana? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y sí, nos vemos la semana que viene.